Bienvenidos, hermanos, a un episodio más de Tierra Buena para el Día del Señor. Estamos juntos, Toño, el diácono Toño Tame, el padre Jaime Paredes y pues su servidor Miguel Saloma. Vamos a tratar un tema muy particular. Toño, que te toca la explicación, iniciar la explicación. ¿Quisieras decir algo antes de la lectura o vemos el Evangelio y ya luego? Pues nada más anotar, si me permiten, antes de que el padre Jaime lea el texto, que Marcos, estamos haciendo una lectura continuada del Evangelio de la semana pasada, ¿no? Son Amén. los versículos que siguen, ¿no? Entonces, para que no perdamos de vista, pues que es parte incluso del mismo día, así lo dice Marcos, ¿no? Entonces, nada más para que lo tengamos en mente, que es Muy bien, muy parte de bien. Pues, Jaimito, lees, por favor. Claro. Del Evangelio según San Marcos. Un día al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos: vamos a la otra orilla del lago. Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: Cállate, enmudece. Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe? Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: ¿quién es este a quien hasta el viento y el mar obedecen? Bien, gracias, Jaime. Sí. Toño, Muy adelante. bien. Quisiera anotar primero cómo los textos litúrgicos a veces hacen adecuaciones para darle cierto énfasis en ciertos aspectos. No estoy diciendo que cambien los textos, ¿no? Sino estoy diciendo que hacen ciertas adecuaciones para que los textos tengan sentido o más sentido leídos así cada domingo, que es lo que estamos ahorita analizando, ¿no? Y también algunos textos en algunos momentos como que son suavizados, ¿no? ¿Y por qué menciono esto? Porque en el texto que acabamos de escuchar, Jesús les dice a sus apóstoles que es no, algo así como, ¿por qué no tienen fe? Que no es que no tienen fe, pero hay otros textos que dicen, que les dice cobardes, ¿no? Claro, no es esa acepción con la acepción que hoy tenemos de cobardía, que para nosotros es casi un insulto, ¿no? El que alguien nos dijera que somos cobardes, esa no es una acepción que tenga por sí misma la palabra, y menos dicho o dicha en los tiempos de Jesús, ¿no? Se entendía de otra manera, era que te hacía falta algo y que te daba miedo a algo, lo cual, pues tener miedo es bien natural en el ser humano, ¿no? Entonces yo quería hacer esta pequeña introducción para que vayamos juntos viendo el texto, porque Marcos siempre representa con muchos símbolos el mensaje que nos está presentando de Jesús, ¿no? Y Marcos pone su atención en aspectos diferentes que otros evangelistas, y ya cuando nos toque analizaremos. Mateo en su evangelio también narra este pasaje, y lo narra de una manera un poco diferente porque le da énfasis en otros aspectos, ¿no? Pero después de comentar esto, fíjense, yo digo, revisemos la escena. Dice el texto que es el atardecer y el mar estaba en calma,
porque si no, no se hubieran animado pues ni Jesús, ni los apóstoles, ni los demás, porque se decía que había otras barcas, a adentrarse mar adentro o a cruzar el mar para ir a la otra orilla, ¿no? Entonces vemos que el mar está en calma. Tan en calma que Jesús duerme, ¿no? Uno podría pensar, qué despreocupado estaba Jesús, que Jesús para pasar el tiempo, si así lo llamamos, pues descansa, ¿no? Y descansa en la orilla de la barca. Y después la escena nos dice que de repente un gran viento empieza a soplar y entonces pues ya todo se descompone, ¿no? Se descompone en el sentido de que pues el mar con el viento empiezan a crecer las olas y las olas ya chocaban en la barca y la barca pues dice el texto que podría ya llegar a hundirse, a volcarse, ¿no? Y aquí vemos cómo los apóstoles, que sabemos que varios de ellos eran pescadores, sienten temor, sienten miedo, lo cual es natural. Quienes hemos tenido oportunidad de estar en un barco, cuando empieza a soplar el viento fuerte y las olas empiezan a crecer, pues se siente miedo, ¿no? Porque empieza uno a ver diría, esta obra del hombre tan pequeña ante la inmensidad tan grande del mar, que por supuesto dice uno, ¿qué está pasando, no? Y aquí es donde yo quiero hacer referencia. El mar, para el pueblo judío, representa muchas cosas, ¿no? El mar, para el pueblo judío, representa la gran inmensidad, ¿no? Lo que es algo creado por Dios, que es tan grande que no lo alcanzas a veces a vislumbrar dónde termina, ¿no? El mar, en donde para el pueblo de Israel, pues el agua y el mar siempre ha representado algo muy importante, porque cuando el pueblo de Israel escapa de Egipto, pues pasa a pie enjuto, ¿no? El fondo del Mar Rojo, ¿no? Entonces, el poder de Dios hace que el mar se abra, se separe y puedan pasar el pueblo de Israel. Entonces, el mar significa muchas cosas para el pueblo de Israel y en el mar se ha manifestado ese poder que Dios tiene, ¿no? Entonces, y vamos a ver cómo Jesús, pues, manifiesta ese poder, ¿no? Pero antes de pasar a esa parte, fíjense cómo los apóstoles van y despiertan a Jesús, ¿no? Entonces quiere decir que ya estaban nerviosos, ¿no? Porque si veían que su maestro estaba descansando, pues no lo iban a despertar por cualquier cosa, ¿no? No lo iban a despertar porque tantito se habían las olas crecido. Y despiertan a Jesús. Y aquí yo quisiera que ustedes me ayudaran después con algún comentario, ¿no? Porque yo revisando el texto y revisando algunos autores, encuentro, o yo mismo como que a veces interpreto de dos puntos de vista la pregunta que le hacen los apóstoles a Jesús, ¿no? Los apóstoles dicen, maestro, ¿es que no te importamos? Y obviamente esta pregunta, pues la podemos hacer o muy preocupados, en tono de reproche, o puede ser una pregunta con mucha confianza a quien le estamos preguntando, ¿no? Depende mucho de las circunstancias y depende mucho de quien la esté haciendo, ¿no? Porque yo puedo decir, maestro, ¿qué no te preocupamos? Que es muy diferente a, maestro, ¿no te preocupamos? El enfoque es completamente diferente y lo que yo estoy sintiendo
al hacerla es diferente, ¿no? Entonces, yo diría, aquí yo la quiero ver más con ese temor de los apóstoles y de implorándole al maestro que los ayudara porque tenían una preocupación y algo que les estaba causando temor. No era un reclamo, ¿no? No era un reclamo, era una petición de ayuda. Y vemos cómo Jesús despierta y pues inmediatamente aplaca el mar, ¿verdad? Pues Jesús, dueño de la naturaleza, creador de todo, pues sin problema aplaca el mar. Pero vemos cómo Jesús, y no sé, a ver si aquí coincide Padre Miguel y Padre Jaime, ¿no? Pero yo encuentro regularmente que Jesús es un Dios exigente, ¿no? Exigente. Cuando el hombre le da, Jesús le pide más. Y cuando le da mucho, Jesús le pide todo. Porque Jesús atiende el deseo de los apóstoles, calma el mar, tranquiliza, pero viene después la pregunta de Jesús, en donde dice, ¿qué es? ¿No tienen todavía fe? Esto es, Jesús dice, si yo estoy con ustedes, pues ¿por qué temen? ¿Por qué me tienen que despertar si saben que yo no iba a dejar que algo malo les pasara? Y entonces Jesús lo que anota es eso, ¿no? No están todavía 100% seguros de que estando conmigo no les va a pasar nada, ¿no? Entonces Jesús atiende, pero interpela para hacer que los discípulos crezcan y crezcan en esa fe, ¿no? Entonces el evangelio que acabamos de escuchar, yo quisiera sacar como dos grandes reflexiones, ¿no? Una que tiene que ver con esa fe que nosotros tenemos en el Señor. ¿Realmente es esa fe absoluta en que sabemos que nada nos va a pasar porque Jesús está con nosotros? ¿O todavía tenemos que hacer que esa fe crezca? Porque cuando tenemos algunos problemitas, nos espantamos y pensamos, quizás, aunque sea por unos breves momentos o instantes, que no le preocupamos a Jesús, ¿no? Y esto lo llamo hoy aquí a colación, porque indudablemente los últimos meses que hemos pasado como humanidad, pues han sido momentos difíciles, momentos complicados, ¿no? En donde si hiciéramos una analogía con el pasaje que acabamos de leer, pues claro que la barca se ha movido y nos ha cambiado y nos ha quitado todo el soporte de una manera extraordinaria, ¿no? Es como todos, ¿no? Porque aquí no fue solamente algunos, ¿no? Sino todos los que estamos en la barca que se llama el planeta Tierra, pues vimos que somos insignificantes. Y cómo bueno, no es un ser vivo, los virus no son seres vivos, ¿no? Pero cómo algo de la naturaleza tan pequeño, tan diminuto, nos hizo ver que somos tan frágiles y que podemos muchas cosas, pero al mismo tiempo podemos tan poco para defendernos contra situaciones como esa, ¿no? Pero es donde vemos que la fe nos lleva a resolver muchas cosas y vemos cómo Dios siempre está dispuesto a ayudarnos, porque es indudable que este triunfo, y lo comentaba la doctora que tuvimos la suerte de tenerla el lunes, sí, queridos hermanos, en el programa de lunes,
ella decía, esto que logró la humanidad de tener una vacuna tan rápido y tan efectiva, eso es obra de Dios, que dota al ser humano de la inteligencia suficiente para que el ser humano pueda desarrollar este tipo de tecnología y de soluciones, ¿no? Entonces yo digo, veamos nosotros cómo Dios realmente siempre está puesto y siempre está presto a ayudarnos, porque Dios parece ser que a veces duerme, ¿no? Parece ser que en algunas ocasiones, y yo lo he dicho en algunas ocasiones, Dios mío, ¿dónde estás? ¿No? Dios mío, no te veo. O sea, ¿por qué está pasando tanto? Pareciese que no estás conmigo. No, yo creo que a veces parece que Dios descansa, Dios duerme, y yo digo que eso pasa para que nosotros vayamos apreciando y creciendo más en nuestra fe, ¿no? Entonces, esa sería la primera reflexión. Y la segunda es, el texto termina de que se preguntaban los apóstoles, ¿y quién es este? ¿No? ¿Quién es este que tanto poder tiene? También veamos que estamos al inicio de la vida pública de Jesús, así nos relata Marcos, ¿no? Bueno, los apóstoles se van a ir contestando poco a poco y la contestación final la tienen pues ya en la resurrección de Jesús, ¿no? Pero yo creo que esta pregunta es una pregunta que nos vamos haciendo todos y cada uno de nosotros en nuestra historia de la salvación. ¿Quién es Jesús? ¿No? Y yo quisiera invitarlos a ustedes, queridos hermanos, a nosotros, pues que este domingo meditáramos y reflexionáramos y encontráramos respuestas de quién es Jesús para mí. ¿Quién es? ¿No? Aparte y además de las respuestas obvias, ¿no? No, pues Jesús es Dios. No, no, no. Apartémonos un poquito de lo que nos dice el catecismo y pensemos y veamos para nosotros realmente quién es Jesús y qué debería ser Jesús para nosotros, ¿no? Para encontrar esa respuesta y entonces motivar el crecimiento en nuestra vida de fe y en nuestro camino de la salvación. Yo ahí empezaría, no sé cómo vean Padre Miguel y Padre Jaime. Pues, muy bien, muy bien. Jaime, ¿qué aportas? Muy bien, maravilloso. Gracias por esto que nos compartes, Padre Diácono. Pues a mí me causa mucha impresión que la barca tiene un rumbo. El rumbo lo pone Jesús, tiene un rumbo, vamos a la otra orilla del lago. Y esta barca con rumbo, pues es la que va a sufrir todas las contrariedades. Es una barca con rumbo que va a Jesús. Y luego, aunando un poco a lo que decía el evangelio pasado, que sin que uno sepa cómo ni de qué forma la planta va dando frutos. Parece Jesús dormido, pero realmente la barca en la tempestad, pues a mí me resulta como el espacio donde se revela Dios, donde se revela Jesús. De hecho, calmar el mar era solamente obra de Dios. Él es el que había separado las aguas, Él es el que había creado, Él es el que domina, Él es el que domina todo el mar, que el mar también es pues el signo del caos, la amenaza continua, es el mal. Dios es el que tiene allí todo el poder. Entonces la barca que tiene su rumbo y que está dentro de estas tempestades es el espacio en donde Dios se revela. Es donde el espacio donde Dios va a revelarse y donde también va a revelarnos nuestra débil fe o nuestra incipiente fe o nuestro inicio en el camino de la fe, ¿no? Va a revelar nuestros temores, sí, pero es un espacio de revelación, es un espacio donde
el discípulo va a aprender a conocer su poca fe, a reconocerlo a él. Y pues sí, al final, como decías, Padre Diácono, pues en la resurrección, pues ya nuestra adhesión total, ¿no? A Jesús. Yo por ahí iría en este sentido. Y luego, ¿este rumbo cuál es? Algunos comentaristas dicen que, bueno, iba a pasar al otro lado, donde es de paganos el, la tierra. Vamos a la otra orilla. Entonces, tiene este significado tal vez de evangelización, de ya llevar el evangelio a otros lados. Puede ser ese el significado, pero ese es el rumbo. Y ese es el rumbo que como iglesia tenemos, vamos caminando, pero necesitamos ir aprendiendo. Nuestra débil fe necesita robustecerse, descubrir que Dios es el dueño, es el que le pone rumbo a nuestra barca, es el que vence el mal que aqueja a nuestra comunidad, nuestra humanidad, nuestra iglesia. Él es el que va actuando sin que nosotros sepamos cómo. El reino va haciendo su obra, Dios va haciendo su obra. Entonces, por allí lo apuntaría estas notas. Muy bien, muy bien. Pues abundante lo que pues José Antonio nos dice, y también abundante lo que tú nos dices, Jaime, pero a mí me llama la atención y voy a, sin querer repetir todo lo que han dicho o sobreabundar en lo que han dicho, a mí me llaman la atención dos cosas, ¿no? Primero que nada, que iban también otras barcas. Este es un símbolo muy bello del Evangelio de Marcos, que la barca de Jesús con los apóstoles no es la única, no es la única. Sí es la más importante, es en donde realmente se sitúa Jesús en la barca de los apóstoles, pero no es la única. Y acerca de esto, la iglesia tiene siempre la tentación de creer que somos los únicos y que somos los únicos importantes, ¿no? Somos los más importantes, los poseedores de Jesús, los secuestradores de Jesús. Y nos damos cuenta que junto con nuestra barca van otras barcas. Por ejemplo, en una parroquia, o la diferencia entre una parroquia y otra, no nos damos cuenta que vamos todas las barcas juntos, ¿no? Y que en todas las barcas se manifiesta la presencia de Jesús. En nuestro grupo, nuestro coro, nuestro grupo de evangelización, nuestro grupo de jóvenes, nuestro grupo de viejitas, pensamos que somos los únicos y no nos damos cuenta que alrededor hay muchas barcas que van acompañando la presencia de Jesús y que tienen la presencia de Jesús. Ni siquiera la Iglesia Católica puede nombrarse la única, porque a lo mejor hay otras barcas que van siguiendo a Jesús. Entonces, ni la persona, porque a veces pensamos que la persona, nosotros somos los únicos que seguimos a Jesús. No, ni la persona, ni el grupo, ni la comunidad, ni la parroquia, ni el grupo de la parroquia, ni la Iglesia Católica. Somos los únicos que vamos a ese destino que Jaime nos mencionaba. De hecho, hay que darnos cuenta que hay muchas formas de seguir al Señor. Que el seguimiento del Señor no es únicamente un seguimiento, sino de muchas formas Jesús llama a los suyos para que lo sigamos. Entonces, que quitarnos esta tentación, a veces caemos otra vez, ¿no? A veces caemos en la misma tentación, pero hay que quitarse la tentación de pensar que nosotros somos los únicos y los exclusivos que tenemos la presencia de Jesús. La otra cosa que me llama la atención, yo sí pienso que el reclamo de los apóstoles fue un reclamo violento. Sí, hay las dos interpretaciones, pero me parece que en la situación angustiosa del hombre, nos podemos dar cuenta que el reclamo a Dios
es muy, muy violento. No te importamos, no te importamos. Y citas muy bien la pandemia, Toñito. La pandemia nos ha hecho preguntarnos ¿en dónde está Dios? ¿En dónde está Dios? Y reclamamos, y sobre todo a las personas que han perdido un hijo, que han perdido una esposa, un esposo, un padre, un amigo, reclamamos con mucha violencia y Jesús nos contesta de una forma de darnos una proyección. Esta es tu realidad, pero estoy aquí para llevarte a otro lado, a otro horizonte. No te voy a quitar nunca por arte de magia tu problema, sino que te voy a dar los recursos para que tú remes y llegues a otro puerto. Eh, no es una confianza mágica, sino una confianza responsable. Es una confianza responsable. Tú tienes que remar, tú tienes que remar. Y creer, bueno, el Evangelio nos dice que Jesús estaba durmiendo atrás de la barca, atrás de la barca, no en la proa, sino en la popa. Es decir, en donde está el timón de la barca. Eran 12 más el timonel. Las barcas recién descubiertas en la arqueología de Israel, hay una barca en el Museo de Cafarnaum, que es una barca de 12 plazas, de 12 remeros, más el timonel. Si Jesús está en el timón, es el que orienta la barca. Y por supuesto que la orientación le da un fin, como decía el padre Jaime. El fin es ir a los demás. La otra orilla puede ser de Cafarnaum a Tiberíades, ¿no? O de Tiberíades a la parte de enfrente, a la parte de los paganos. No se sabe bien. Podemos suponer que tanto una como otra interpretación es válida, pero nosotros, la verdad es que sabemos que la barca está dirigida por Jesús. Nos lleva a donde no sospechamos, ¿no? Y entonces el reclamo es un reclamo que le hacen a Jesús angustioso, angustioso, no te importamos. No, ¿por qué te quedas dormido? ¿Por qué te quedas dormido? Que no te importamos. Lo hemos visto en los temblores, lo hemos visto en la pandemia, lo hemos visto en los incendios forestales, en el tsunami, todas estas fuerzas de la naturaleza que no podemos controlar, que significan o tienen un simbolismo del mal en nuestra vida. Estas fuerzas que no podemos controlar y reclamamos a Dios, reclamamos. Y Dios se hace presente y nos reclama. ¿No te das cuenta que estoy aquí? ¿No te das cuenta que no estoy dormido? ¿No te das cuenta que estoy conduciendo la barca? ¿No te das cuenta que sin mí no puedes hacer nada? El estar remando tuyo no te conduce a nada si no estoy presente. ¿No te das cuenta? Es decir, hay un reclamo no mágico, sino responsable. Tú responsabilízate lo que te tienes que hacer y yo me responsabilizo de lo que tengo que hacer. Yo conduzco, déjame conducir. Hay un libro de Carlos G. Valles que dice un título que me llama la atención, Dejar a Dios ser Dios. Dejar a Dios ser Dios. En nuestra vida tenemos que ser remeros, no podemos conducir. A veces dejamos de remar para estar en el timón, ¿no? Y pues eso no nos corresponde a nosotros. Es decir, el reclamo de por qué son tan cobardes, por qué se dejan asumir por el miedo a cada instante, en cada momento.
no hacen presente que yo estoy aquí. No tienen conciencia de que yo estoy aquí. Y la oración para mí es la conciencia de que Dios nos acompaña. Yo estaré con ustedes hasta el final de la historia, todos los días hasta el final del mundo. La oración, la escucha de la palabra, es estarse concientizando para que en el momento que se desaten los vientos, en ese momento decir, estoy consciente de que estás aquí. Y no es que no me vaya a pasar nada. Eso es mágico. Decir que el sentimiento religioso no se salva de todos los problemas es mágico. No es que no nos vaya a pasar nada, que no vayamos a morir en el temblor y no vamos a enfermarnos en la pandemia y no vamos a llegar a terapia intensiva. No, la presencia de Dios no es una vacuna, no es un seguro contra accidentes, es la forma en que nosotros interpretamos nuestra vida. Y confiando en Dios, salimos adelante de todos los problemas, inclusive los que mueren. Los que mueren llegan a la presencia de Dios por su sí a esta presencia. ¿Sí? Me acuerdo mucho, y ya con esto acabo porque es muy largo lo que les quería decir. Me acuerdo mucho del temblor del 85. En el temblor del 85, los seminaristas, después del temblor, salimos del seminario y fuimos a lugares verdaderamente de muerte, ¿no? A mí me tocó ir, bueno, nos fuimos un grupo de compañeros al Hospital Juárez, aquí en la colonia Roma, y de ese hospital me llevaron en una ambulancia a la Raza y vimos todo tipo de cosas, todo tipo de cosas. Fue una noche tremenda. Yo llegué al seminario a las 7 de la mañana. Sin poderme mover de tantas emociones que había vivido. En la noche del segundo día, nos decidimos a irnos a un hospital y nos fuimos al hospital aquí de Gabriel Mancera. Y allí nos tocó el segundo temblor. Y cuando yo estaba a punto de darle la comunión a una persona que había estado enterrada en una casa que se había caído, cuando empezó el segundo temblor, que yo vi las unidades de suero que iban y venían, las enfermeras y los doctores despavoridos se bajaron a salirse a la calle. Todos los enfermos que estaban allí eran sobrevivientes del temblor. Entonces yo tuve el impulso de salirme corriendo y una viejita me agarró de la mano y me dijo, padre, qué bueno que usted no se va. Y yo queriéndome ir, queriendo correr, hasta que le dije al Señor, lo traía en el sacramento de la Eucaristía, le dije, tú sabes. Si aquí quedamos, tú sabes. Es decir, la presencia de Jesús a mí no me salva de todo, pero me salva de lo más importante, de la muerte espiritual. Así es. La muerte física puede venir en cualquier momento, pero lo que tenemos que tenerle miedo, como dice Jesús, no le tengan miedo a los que matan el cuerpo, sino tenganle miedo a los que matan el espíritu. Entonces, esto tenemos que reflexionar y hacer presente, y yo estoy muy contento de que pues en el Tierra Buena, en las misas, en la oración, estamos haciéndolo presente, en la cultura, en nuestra vida personal, en nuestra familia, en nuestra casa, lo tenemos que ser presente.
Bien, pues yo creo que con eso basta, ¿no? Sí. Toño, ¿alguna cosa final, una despedida, una recomendación? Que ya nos hiciste una recomendación muy buena. Pues digo, nuevamente solicitarles y pedirles a nuestros queridos hermanos, pues que el domingo, ya que participen en la celebración de la misa, pues reflexionen ya en sus casas nuevamente el texto para que vean cómo Dios, como decíamos hace 8 días, en secreto, te va a seguir diciendo muchas cosas. Muy bien, muy bien. Jaime. Muy bien, pues a seguir escuchando la palabra de Dios y a fortalecernos en Cristo. Pues muchas gracias por escucharnos, a nuestros seguidores. Denos like o dislike cuando no les guste o no les sirva nuestro comentario. Es muy bueno que nos digan, comenten en el chat lo que vayan teniendo de como dudas, que quisieran que ampliemos o que no quedó claro. Comenten, sugiérannos cosas. Y pues, por supuesto, recomiéndenos a sus hermanos, a sus parientes, a sus amigos, porque esto nos va dando más fuerza en el algoritmo de YouTube para que nuestros videos sean más conocidos por la gente. Bien, pues bendiciones a todos. Muchas gracias. Muchas gracias, bendiciones.